En mayo de este año trajimos una delegación de África, de Senegal, para que nos contaran su experiencia, para que pudiéramos conversar con muchas más entidades acá a nivel nacional. Estuvimos con FENALCE, estuvimos con FEDEARROZ, visitamos también muchas de las parcelas donde se está trabajando el tema de cambio climático en Colombia, para que ellos también vieran lo que nosotros teníamos que ofrecerles. Y otra vez, esto es tan exitoso y vemos como tanto las partes están utilizando esta información de manera adecuada, está siendo útil para ellas, que queremos seguir con este proceso. Y entonces, a raíz también de esta reunión que hubo, esta visita que tuvo Senegal, APC, la Agencia para la Cooperación Internacional en Colombia, quiso también hacer parte de eso, y eso en el contexto del trabajo que ellos tienen con África, el trabajo de cooperación de Colombia y África. Podemos enseñarles lo que nos ha funcionado acá en Colombia, las experiencias que hemos adquirido, el conocimiento que hemos alcanzado, las lecciones aprendidas tanto buenas como malas, y podemos inspirarlos a ellos de tal forma que ellos puedan adaptarlo a sus propios contextos. Tenemos primero que conocernos, acercarnos, para luego identificar en qué nos complementamos los unos con los otros. We will be looking at issues of national climate change policies and how countries could collaborate to exchange lessons and transfer knowledge among each other. And I'm looking forward to seeing and what new knowledge and lessons could be taken from those experiences back to my home country. This is the outcome of a long process that we started. First, we tried to demonstrate the added value of climate through the Zika project. And after seeing that Colombia was starting something and maybe they can learn something in Senegal, they come to visit us. It was great, and we have to come here also. And now APC start, formalizing this cooperation. So it's really a good thing to see this way. Puedan algunas de las soluciones que se encuentren aquí o que ellos hayan encontrado allá nos sirvan a nivel del intercambio de germoplasma o a nivel de intercambio de prácticas de manejo, diferentes mecanismos de evasión de las condiciones limitantes de sequía o de exceso de agua. Entonces, en ese sentido hay conocimientos y prácticas que se pueden innovar, intercambiar y ajustar a nivel de productores. Las expectativas era pues precisamente eso, que Colombia pudiese mostrar a nuestros amigos africanos lo que está haciendo en términos de cambio climático, no solo las cosas positivas, sino también, digamos, donde hemos tenido problemas, y que de igual manera África pudiese contarnos lo que ellos están haciendo, y así, dados sitios que sí tienen diferencias, pero que muchas partes tienen características similares, podamos aprender los unos de los otros. So one of the important things I've learned here is we need to intensify. We need to look at the enterprise choices that we make, but more importantly, we also need to look at the technologies we're using. For instance, if it is in food crop production, we need to use better varieties of maize, we need to use fertilizer inputs, we need to scale up. I have seen massive infrastructural development. I have seen farmers being able to mobilize themselves into groups, very formidable groups that protect, as it were, the interests of farmers. Nos permite conocernos, vernos, apreciar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras necesidades, y a partir de ahí identificar esos puntos en donde encontramos que las unas se cruzan con las otras. Ese es el poder de la cooperación sur-sur. Era muy interesante en cada uno de los eventos que tuvimos ver a los representantes de Senegal, de Kenia y de Ghana como realmente interesados en lo que nosotros les estábamos contando, en lo que FENALCE, en lo que FEDEARROZ, en lo que los investigadores del CIAT les estaban contando.
El diálogo se dio, las partes quedaron muy interesadas y yo creo que lo que surge de acá, que también era dentro de las expectativas, es más bien mucho trabajo hacia adelante en donde hay grandes posibilidades de materializar estas ideas que surgieron de esta semana de visita de los africanos.